Nuevo. Bien. Vamos a pasar ahora a un periodo donde ya en el México del siglo XX dejan de haber guerras. Comenzamos con la actividad. Responde lo siguiente. Imagina que tu país lleva 10 años en guerra. Menciona 3 cosas que más te gustaría hacer cuando vuelvan los tiempos de paz y por qué. Bien chicos, les doy un par de minutos para responder y pasamos a la explicación. Del México posrevolucionario. Tiempo. Ok, pasamos a lo que sigue. Una de las cosas que caracteriza el siglo XX es el antirreeleccionismo definitivo. Esto comienza cuando, de 1920 a 1924, Álvaro Obregón se vuelve presidente. Bueno, claro, aunque no de forma limpia porque pues manda asesinar a Carranza y al final no se quedó la persona que Carranza tenía contemplada. Entonces ya gobierna sus 4 años, se va del poder Obregón y de 1924 a 1928 Plutarco Elías Calles se vuelve presidente. Aquí, como pueden ver, los gobiernos duraban 4 años. Cuando Plutarco acaba su gobierno, Álvaro Obregón regresa y dice, ay, pues no cuenta como reelección si estuve si estuve 4 años descansando y después regreso a gobernar. Pues, ¿qué creen? El pueblo no olvida y efectivamente sí fue una reelección. Entonces, como Álvaro Obregón quiere volver a ser presidente, se gana el descontento popular y lo mandan a matar. Casi aquí la moraleja fue, ningún presidente debe reelegirse porque si no, lo matan. Y desde ese entonces jamás volvió a haber reelecciones. Bien. Entonces, retomando la pregunta que les hice, ¿qué les gustaría hacer cuando hayan tiempos de paz si su país vivió una guerra de 10 años? Pues bueno, supongamos que esta persona es México, pues la personita México estaba muy inestable y lo que quiso hacer fue volverse a reconstruir a sí mismo. ¿Y qué se necesitaba para esa reconstrucción? Pues crear instituciones sólidas. La primera y más importante, que hasta la fecha sigue presente y que ya calendarizó que las vacaciones empiezan el 5 de junio en educación básica, ¿verdad? Es la SEP. Fue creada en 1921 por Álvaro Obregón. Su objetivo principal era el de llevar la educación a las zonas rurales y también la de hacer que todos aprendieran a leer, al menos la mayor cantidad de gente posible. Bien. Ya se estaba cubriendo la parte de la educación, pero las finanzas en México también estaban desastrosas después de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, Plutarco Elías Calles, durante su gobierno, manda crear el Banco de México.
esto con el objetivo de reorganizar las finanzas del país en los tiempos de paz. O sea, casi a la personita México ya le fueron a tirar paro también, tanto Francisco I. Madero como Plutarco Elías Calles, para que pudiera volver a reconstruirse, volver a pensar en sí mismo. Bien. Aparte de lo de las instituciones, ya como habían tiempos de paz, había oportunidad de pensar en la cultura. Una parte importante del México posrevolucionario fue también el muralismo. Este fue un movimiento artístico creado por pintores mexicanos en los años 20, con el fin de darle a México una nueva identidad inspirada en ideas de la revolución, o sea, donde también cuentan los campesinos, obreros y la tierra, y en la inclusión de los indígenas, que desde toda la historia de México han sido sectores marginados. Mejor dicho, desde el México colonial hasta el México de nuestros días. Dentro del muralismo, los pintores más destacados fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. ¿Por qué se le llama a este movimiento muralismo? Porque lo que se pintaba usualmente eran murales. ¿Qué tipo de pinturas son los murales? Pues son aquellas que usualmente se pintan en paredes y que tienen grande extensión. De hecho, el World Trade Center tiene un mural, por si alguien ha ido o lo ha visto. Otra parte que faltaba era la creación de partidos políticos y gobiernos. O sea, no acabó la revolución y automáticamente ahí ya se creó el PRI que gobernó sus 70 añotes, no. Pasó por cierto tipo de antecedentes. Su abuelito fue el partido llamado PNR, establecido en 1929. Cabe mencionar que la intención de que se establezca no fue ni desinteresada ni "ay, es que vamos a seguir los principios de la revolución, de que la tierra es de quien la trabaja y de que todos tengan derechos y oportunidades". Más bien, este se forma porque Plutarco Elías Calles quería volver a ser presidente, pero como el país había aprendido la lección de que si un presidente se reelegía era borrado del mapa, entonces lo que hizo fue formar un partido político. ¿Para qué? Pues para meter a su gente y poder manejarlos como si fueran sus títeres. Bien. Entonces, gracias a eso, Plutarco Elías Calles crea el PNR, que se llama Partido Nacional Revolucionario, ese es su significado. Bien. Y ahora, después de la creación de ese partido, surge el Maximato, que dura de 1928 a 1934. ¿Por qué se le llama Maximato? Bueno, se llama Maximato porque Plutarco Elías Calles era el jefe máximo. ¿Gobiernan aquí 3 presidentes? Sí, pero ¿quién da las ideas? Finalmente, Plutarco. Y estos 3 presidentes solo dan la cara. Calles asignó cada 2 años a estos 3 presidentes, que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Bueno, ¿qué hicieron por México? Pues no hicieron gran cosa. Solo Emilio Portes Gil, cuando fue lo de la guerra cristera, pues habla con Estados Unidos precisamente para que se acabe no porque Estados Unidos no lo ocasionó, mejor dicho, habla con Estados Unidos para que intente mediar por México y que se acabe la guerra cristera. Bien. Así rápidamente, ¿qué fue la guerra cristera? Fue una guerra civil en la que los mexicanos católicos defendían su derecho a practicar el catolicismo. Plutarco Elías Calles, aparte de poner gobiernos títeres, pues también vuelve a intentar romper las relaciones con la Iglesia y el Estado. Bueno, ya estaban reconciliadas, ya la Iglesia no se metía en la política, pero sí quería quitarle poder a la Iglesia.
Entonces, pues ahora sí eso causó el enojo popular y dura una guerra para defender el catolicismo de 1926 a 1929. Bien, entonces ahí Plutarco Elías Calles aprende de que podrá hacer sus reformas, pero no podrá quitar el catolicismo, sino también se le levantan en armas. Bien. Después de que acaba la guerra cristera, hay un largo periodo de paz. Y pasan por su gobierno Emilio Portes, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. Aquí hubieran sido 4 presidentes en el maximato, porque también Lázaro Cárdenas era un conocido de Plutarco Elías Calles. Pero bueno, Plutarco pensó que Cárdenas iba a ser su títere, pero se equivocó, se metió con la persona equivocada. Lázaro Cárdenas, entonces, cuando se vuelve presidente, no revela su jugada y por lo tanto, lo que hace es decirle a Lázaro Cárdenas, vete del país, ya gobernaste. Y Cárdenas ya no quiere seguir bajo la sombra de Plutarco Elías Calles y establece su propia política cuando él se va de exiliado. Bueno, de exiliado me refiero a Plutarco Elías Calles. Al periodo histórico del gobierno de Cárdenas se le conoce como cardenismo y va a durar de 1934 a 1940. Un dato importante es que de Cárdenas en adelante las presidencias de México van a durar 6 años. Lázaro Cárdenas fue revolucionario en su juventud, así que en su gobierno se llevó las ideas de la Revolución Mexicana. Empieza con el reparto agrario a los campesinos. Eso que Emiliano Zapata tanto quería hacer, lo cumplió Lázaro Cárdenas. Creó el Instituto Politécnico Nacional porque también se preocupaba por los obreros. Cuando creó el Politécnico no es como ahorita es la escuela que va a sacar adelante a los grandes ingenieros de México. En ese entonces el Politécnico era una escuela para hijos de obreros, porque él pensaba de que los obreros mueven al país y a las grandes ciudades, y entonces si ellos están preparados, pues sus hijos deben estar mejor preparados. Ya eso de profesionalizarla más vino más adelante. Posteriormente, algo que hace es expropiar el petróleo, o sea que lo vuelve solo parte de México, porque durante el porfiriato, pues, Díaz le vendía a Estados Unidos. Bueno. Como Cárdenas defendía a las clases populares, entonces protegió a los trabajadores, y gracias a su influencia formaron la Confederación de Trabajadores de México. Y ahora, como también estaba desligado de las ideas de Plutarco Elías Calles, le cambia el nombre al PNR, y para que se sintiera cerca de la Revolución Mexicana le pone específicamente Partido de la Revolución Mexicana. Bueno. Cuando acaba el gobierno de Cárdenas, ahora sí se va a crear el PRI. Ahorita les voy a explicar por qué. En 1946, cuando ya se iba a acabar el gobierno de su sucesor Manuel Ávila Camacho, él no creía en ideas de izquierda del cardenismo. Ahora, cuando vean el concepto de ideas de izquierda, es una referencia hacia la clase popular, hacia que todos tengan lo mismo, hacia una política más libre. Bueno, claro, esa es la idea, porque actualmente cada gobierno de izquierda que hay, en fin, Manuel Ávila Camacho quiso encaminar a México a un proceso más ordenado y enfocado en la democracia y la paz. Entonces, suprime el PRM y crea el PRI, con el fin de que haya más orden y estabilidad y no tanto manifestaciones ni ideas revolucionarias. Aunque es irónico porque el PRI significa Partido Revolucionario Institucional.
Bueno, aquí ¿por qué no les presento otros partidos políticos? Pues sí los van a ver, pero más adelante, cuando veamos el tema del fraude del 88. Bueno, y también cabe mencionar que el PAN es creado en 1924 como oposición al PNR, pero cobra también mucha fuerza en el 88 cuando la gente está harta del PRI. Ay, bueno, ya les spoileé parte de lo que vamos a ver. Seguimos con lo siguiente. Después de los tiempos de paz en el México revolucionario, posrevolucionario y la reconstrucción del país, surge un nuevo capítulo. Este capítulo se llama Estado benefactor y sus crisis. El periodo abarca de 1940 a 1982. Así muy específicamente, de 1940 a 1970 es el Estado benefactor. Sus crisis más puntualmente vienen de 1970 hasta el 82. En este capítulo del Estado benefactor ya no solo influye tanto la historia nacional, sino también la historia mundial. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría influyen en el contexto económico mexicano. La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque México le vende petróleo a Estados Unidos y pues como le pagaban en dolarucos, pues recibe mucho dinero y da lugar al milagro mexicano. ¿Por qué se llama milagro mexicano? Porque México comenzaba a prosperar rápidamente. Ya ven, casi regresó muy apenado de que, ay no, perdóname por haberte quitado parte del territorio, México, siempre me caíste bien, estaba en una crisis. Vamos ahora a la Guerra Fría. ¿Cómo influye la Guerra Fría en México? Específicamente va a ser solo de 1947 hasta 1970. ¿Por qué? Porque México adopta el modelo económico de Estados Unidos, llamado Estado benefactor, en el que el gobierno ayudaba al pueblo con la educación y la salud gratis y la creación de más instituciones. Bien. Del milagro mexicano surge el desarrollo estabilizador. Más específicamente se va a desarrollar de 1950 hasta 1970. México pasa por un periodo de mucho crecimiento y esto se ve reflejado en la modernización de la infraestructura urbana y la creación de obras públicas y el gran avance de la industria petrolera y eléctrica. Pasamos a la actividad. Ve los siguientes videos y compara cómo se ve la Ciudad de México del primero y cómo se ve la Ciudad de México del segundo. Buenos días, Patroncita. Buenos días, Cosme. ¿Dónde estás así? Voy por el agua. Ahorita viene. No me vaya hoy. Tanto miel. ¿Cómo no? Que llegan los soldados. Vete a ver las carnes. No, no vayas, hija mía. Quédate aquí. Pero si no me pasa nada, mamacita. Cosme me acompaña. Vente.
No tienes que entrar. Con este tubo de codo especial para muebles, cortinas, alfombras, en fin, toda clase de tapicerías finas, se logra... Es que hoy no me he tocado. Además no alcanzo. Comprendo perfectamente. Es imposible subir a una lámpara con una escoba. Ya la limpiaremos. Ni con un cepillo de cerdas queda esto tan limpio. No lo van a reconocer usted. El colorido aparece. Ahora sí que luce. ¿Qué tanto dice? ¿A quién le estará hablando? Shh, está demostrando. Está aquí. Luego te digo. Además, con la aplicación del Shine Home, las monturas están a salvo de polillas y toda clase de parásitos. ¿Qué está hablando? Del Shine Home, un shampoo especial para muebles. ¿Un shampoo para muebles? Primera vez que yo oigo. Y otra ventaja todavía más. La Right to Home es también útil para el señor de la casa, pues hace durar más la ropa, ya que el cepillo de la escobeta es más lo que la desgasta que lo que la limpia. ¿Me hace el favor de quitarse el saco? Ahora, ay, Dios mío, ya se van a quitar los sacos. Oh, mire, no es necesario. ¿Llamaba el señor? ¿Qué fue lo que dijiste? Que ahí estaba ya la refrigeradora, o la refrigeradora, como ustedes quieran. ¿Cuál refrigeradora? La que trajeron
Les dije que la pusieran ahí. ¿Cómo que la pusieran ahí? Ahí dirá usted dónde. En ninguna parte. Vamos allá. Qué raro, no entiendo esto. Vamos a ver qué broma es esta. Nada más esto me faltaba. Una refrigeradora. ¡Adelante! Ordenen, señor. ¿Y esto qué es aquí? Pues no le dije a usted que la habían traído. Bueno, sí, pero ¿quién la mandó? Que vaya a Guadalupe. ¿Qué tal, Roberto? ¡Qué milagro! Pues pasaba yo por aquí y me dije, tal vez salga malo por el pan, así es de que... Bueno, ¿qué esperamos? Vámonos. Un momento, usted no va a ir ahí. ¿Cómo? Claro que no, la novia va conmigo hasta que yo te la entregue en la iglesia. Tú vas con el padrino. Bonito padrino. ¿Sabe lo que nos regaló? Una M10. Bueno, vámonos. Ándale, subas este coche. Todos son agentes de máquinas. Ándale, amigo, ándale. No, maneja tú, yo estoy muy nervioso. Bien. Nuevamente, por favor, anoten la comparación de qué ven en la Ciudad de México en el primero y en el segundo.
Dentro del desarrollo estabilizador hubieron 5 presidentes importantes. El primero fue Manuel Ávila Camacho. Este gobierna de 1940 a 1946. Las características particulares de su gobierno fueron el establecimiento del programa Bracero. Antes de explicarle, chicos, ¿a ustedes qué les suena la palabra bracero? ¿Viene de las brasas de un anafre? Pues no, no específicamente. ¿Viene de brazos? Efectivamente. Se llamaba el programa Bracero porque México mandaba trabajadores a Estados Unidos. Precisamente porque se consideraba que los mexicanos trabajaban bien y más barato. Por lo tanto, las remesas que mandaban los trabajadores mexicanos pues ayudaban al país. Y ahora, ¿por qué Estados Unidos requería mexicanos? Pues porque el campo estaba muy abandonado debido a los estragos que había dejado la Segunda Guerra. Bueno, o sea, no es como que la Segunda Guerra Mundial haya llegado directamente a Estados Unidos. Más bien muchos de los hombres norteamericanos fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial a Europa o a Japón. Y entonces pues lo que pasaba era que el campo se quedaba desocupado. ¿Y quién lo trabajaba? Pues los mexicanos. Ay, Estados Unidos tan convenenciero. Cuando quiere petróleo o quiere trabajadores, ahí sí muy lindo, ahí sí México, you are my brother, pero cuando no, hasta Trump anda levantando un muro y estableciendo sus políticas. En fin. Bueno, otra cosa importante que hace es la creación del IMSS. ¿Qué significa Instituto Mexicano del Seguro Social? Bien. Ahora, ¿qué caracteriza al IMSS principalmente? Que el IMSS es una institución que le da seguro a trabajadores que no pertenecen a sectores del gobierno. Por ejemplo, podría ser alguien que trabaja en una empresa internacional, o sea, alguien así que trabaje en Nike o en Bosch, pues ¿qué le dan? IMSS. Un maestro de escuela privada, pues le dan IMSS. El siguiente gobierno fue el de Miguel Alemán Valdés. Va a durar de 1946 a 1952. Él lo que hace es modernizar las ciudades mexicanas. Y otra cosa importante es que crea Ciudad Universitaria en 1953. La crea específicamente al sur de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues para modernizarla y sobre todo para ampliarla, porque antes las facultades de la UNAM estaban en el centro histórico, pero pues llegó el punto en el que había mucha demanda de alumnos y ya estaba muy concurrida. Bueno. El siguiente presidente es Adolfo Ruiz Cortines. Él tiene varios hallazgos importantes. El primero es que retoma el reparto agrario que Manuel Ávila y Miguel Alemán habían quitado, en su afán de establecer la paz y el orden. Él vuelve al reparto agrario y también otro logro importante y que quizás se los pueden preguntar en el examen es que le da por primera vez el voto a la mujer en 1953. Bueno. Entonces, después de él sigue en su gobierno Adolfo López Mateos. Va a gobernar de 1958 a 1964. Uno de sus hechos más importantes es que va a crear el ISSSTE. El ISSSTE es para darle salud y para tener centros culturales. Específicamente a quienes les corresponde el ISSSTE, a los trabajadores del gobierno, así como el IMSS sería para alguien de una empresa privada o de una escuela privada, el ISSSTE pues podría ser para un maestro de educación pública, para un conserje que trabaje específicamente para el gobierno de la ciudad, o también podría ser para alguien que, por ejemplo, trabaje en Pemex o que trabaje también en Hacienda. Otra cosa importante que hace Adolfo López Mateos es crear la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito.
Gracias a eso, los estudiantes de escuelas públicas pues pueden tener libros con los que van a continuar su instrucción primaria y secundaria. Sí. Así que aquí tenemos al culpable de que en la primaria hayamos llevado el atlas gigante en la mochila y que pareciéramos ahí el pípila cargando los libros de la SEP. Bueno, por lo que parece creo que a ustedes todavía les tocó lo de los atlas gigantes, porque yo veo que a los niños de las últimas generaciones ya no les toca el atlas. Bueno, el último presidente del desarrollo estabilizador fue Gustavo Díaz Ordaz. Va a gobernar de 1964 a 1970. Este hombre pues fue más ambivalente. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno, que fue crear el metro, y vaya que eso nos ayuda muchísimo a todos. También no hubo crisis económica durante su gobierno, pero hizo algo que es muy cuestionable. Mandar a matar estudiantes en el 68, todo para que no le obstaculicen los Juegos Olímpicos. No olvidamos que fue de gran ayuda el metro, pero a su vez tampoco olvidamos todos los estudiantes que fueron asesinados en el 68. Bueno, después de Gustavo Díaz Ordaz se vino crisis económica con los siguientes presidentes, que tomaron decisiones que afectaron el rumbo del país hasta la actualidad. Bueno, antes de pasar esa explicación vamos a ver el siguiente video y quiero que comenten y escriban su punto de vista. Gracias. Ay, chicos, veo que no se pudo reproducir el video, pero bueno, rápidamente y a grandes rasgos se los explico. Era un video de todo lo que Coca-Cola está haciendo en las comunidades indígenas, de apropiarse de sus mantos acuíferos y de establecer sus espacios ahí para construir fábricas, que por supuesto ellos se enriquecen muchísimo, pero al final quienes salen perjudicados, pues los pobladores de ahí. Que aparte de que no tienen recursos para sus tierras, cada vez tienen menos agua. Bueno, eso que les menciono del video de Coca-Cola es resultado de los gobiernos de las crisis. Bueno, el primer gobierno de las crisis fue el de Luis Echeverría. Va a durar de 1970 a 1976. Este gobierno, al igual que el de Díaz Ordaz, también fue muy represor. ¿Por qué en su gobierno hay crisis económicas? Porque Luis Echeverría no acepta ayuda económica internacional. Ahora, ¿por qué específicamente hace eso? Porque 2 años antes había sido el 68. Y a grandes rasgos, en los años 60 y todavía a principios de los 70 había varios movimientos sociales alrededor del mundo. Y en Estados Unidos pues estaba el movimiento hippie y estaba el movimiento por los derechos civiles de los negros. Entonces lo que pensó Luis Echeverría es que si dependemos de ayudas internacionales, después México va a perder su identidad y esos países que ayudan a México, como podrían ser Francia, Inglaterra o Estados Unidos, van a meterle ideas liberales a la juventud y a la sociedad, y entonces si le meten esas ideas liberales de que rebélense y protesten, van a ir contra el gobierno. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de ese miedo de Echeverría de que haya cerrado la economía? Pues que hubo la primera gran inflación en México, que las condiciones en el campo empeoraron. Y por si fuera poco la cuestión económica que lleva a la crisis en lo social, el gobierno era muy opresor. De hecho, como dato,
Luis Echeverría trabajaba para el gobierno de Díaz Ordaz y también le ayudó con la matanza del 68. Y durante su gobierno específicamente hubo otro movimiento de estudiantes que protestaban y los manda a matar en 1971. A este movimiento se le conoce como halconazo. Cuando acaba el gobierno de Echeverría, surge José López Portillo, de 1976 a 1982. Cabe mencionar que el eco represor del gobierno de Luis Echeverría quedó muy presente en la población mexicana, y José López Portillo lo primero que pensó es: yo me quiero quitar la sombra de Luis Echeverría, yo quiero hacer cosas para que no me relacionen automáticamente como cómplice de su gobierno. Entonces vuelve a abrir la economía para que tenga apoyo internacional. Y él lo que hace es apostarle a la petrolización del país. Le vende mucho petróleo a Estados Unidos a precios muy baratos, pensando, pues nosotros como país petrolero tenemos muchísimo, si se lo vendo muy barato nos recuperamos rápido. Pues ahí hubo el segundo gran error, porque por vender el petróleo muy barato se acabaron grandes reservas y al final no pudieron pagarle lo suficiente a Estados Unidos. ¿Y esto qué provoca? Una crisis económica mucho mayor, ¿vale? Tanto así que va a ser que los años 80 sean épocas de puras crisis o épocas donde casi todo subía de precio constantemente. Bueno, posteriormente Miguel de la Madrid hereda un país muy dañado por la crisis económica. Su gobierno dura de 1982 a 1988. Aquí ya no había una petrolización a la cual apostarle, porque López Portillo se acabó las grandes reservas que habían quedado. Entonces, lo que hace Miguel de la Madrid es apostarle al comercio internacional e inicia el neoliberalismo en México. Si ustedes se preguntan, maestra, ¿qué es neoliberalismo? Neoliberalismo es el sistema económico en el que se permite el libre comercio sin grandes trabas. Entonces, ¿qué significa eso para México? Que van a poder entrar productos de Estados Unidos y de otros países más fácilmente. Y que, por ejemplo, empresas como Nike, Mattel o como Bosch o como Volkswagen se pueden establecer en México. ¿Y qué puede decir el gobierno? Pues nada. Una idea principal del neoliberalismo es libre mercado sin que el gobierno intervenga. Bueno, entonces, ¿eso en qué afecta a México? Pues que solo beneficia a los empresarios y a la clase alta, mientras que el resto del pueblo y la clase popular está padeciendo. Otro hallazgo importante del gobierno de Miguel de la Madrid es que comienza la decadencia del PRI. Aquí el gobierno se caracteriza por ya no ser opresor. Por lo tanto, cuando acaba su gobierno surgen las primeras oposiciones al PRI, más fuertes y más públicas, con el PAN y el difunto partido PRD. Aparte de las crisis económicas, algo del gobierno de Miguel de la Madrid que hace enojar mucho al pueblo es el sismo del 85, porque precisamente el gobierno se lavó las manos y quienes apoyaron entre sí fue la propia población civil. Yo no viví los 80s, claro, pero pues mi padre que lo vivió me comenta. El gobierno de Miguel de la Madrid, haciendo alusión a sus iniciales, se caracteriza y sus letras significan realmente muerte, miseria y hambre, haciendo alusión a Miguel de la Madrid Hurtado, MMH, muerte, miseria, hambre. Así imagínense, para que digan eso es porque la crisis estuvo fuerte. Bien. Posteriormente sigue el gobierno de Carlos Salinas. Va a durar de 1988 a 1996.
Si Miguel de la Madrid permite el libre comercio, Carlos Salinas lo que hace es privatizar las empresas nacionales. Para que la tengan empresarios y no el gobierno. ¿Qué empresas nacionales privatiza? Aeroméxico, Telmex, del que ahora se encarga Carlos Slim, y que tiene un internet chafísima. Y también va a privatizar la aerolínea mexicana. Bien. Antes de pasar al siguiente tema, otra parte importante es que Miguel de la Madrid mete a México al GATT. ¿Qué fue el GATT? Precisamente fue el acuerdo económico en el que México daría permiso al comercio internacional sin grandes trabas. Así que ahí también tienen la explicación de ahora por qué tienen acceso fácil que a tenis Nike, o que las niñas a sus muñequitas Barbies, o que por ejemplo porque tienen un Samsung. Bueno. Entonces, más adelante, del descontento al PRI van a surgir varias oposiciones. La primera es el PAN. Bueno, este partido, como ya les dije, existía desde 1924, pero su oposición se vuelve más fuerte en los 80s. Surge también el PRD en los años 80, pero actualmente ya no es un partido. Estos dos fueron las oposiciones principales al PRI con el descontento de los 80s. Ya con más oposiciones formadas hacia el PRI, surgen otras como el Partido Verde, como el PT, que significa Partido del Trabajo, y como Morena, que significa Movimiento de Regeneración Nacional, que fue creado por Andrés Manuel López Obrador. Por último tenemos Movimiento Ciudadano, el partido que no ha ganado nada, pero que se hace unos comercialones y unas cancionzotas que se quedan pegadas. Después de las organizaciones políticas, tenemos en México organizaciones sociales. Las más importantes es el IMJUVE, que significa Instituto Mexicano de la Juventud. Este se encarga precisamente de darle estímulos a los jóvenes, de que si cumples unas horas apoyando al IMJUVE, pues automáticamente hay un pago y hay beneficios para actividades culturales. Y bueno, hace muchos años incluso hasta metro gratuito. Posteriormente tenemos el INAPAM, que significa Instituto Nacional de Personas Adultas